Bueno, hasta acá habíamos visto hasta reservorio. Después estamos hablando de las puertas de salida. Cuando hablamos de las puertas de salida, hablamos de que dice que para que una infección pueda establecerse en el huésped, los microorganismos tienen que abandonar el reservorio. Si este procede del ser humano, tiene numerosas puertas de salida según donde esté ubicado el reservorio. Entonces, esto que yo le comentaba, hay alguien que tiene un micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Está una televisión prendida. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta puerta de salida, hablamos de que, por ejemplo, yo soy una persona que está enferma, una persona que contiene el virus dentro del cuerpo y que ese microorganismo tiene que salir de mi cuerpo, no va a salir en totalidad, pues yo voy a seguir enferma, pero va a abandonar mi reservorio, por decir así, va a salir a través de la tos, a través de la expectoración en este caso, para entrar a través de puertas de entrada en el huésped susceptible. Entonces, está contenido, yo puedo estar enferma, pero si está contenido dentro de mi cuerpo o la manera en que sale del cuerpo, nosotros intervenimos en esos procesos, también disminuimos el riesgo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una persona que está con tos, con secreciones, tosiendo, estornudando, y lo tengo que atender, y yo me voy a tener que colocar un barbijo quirúrgico para atender a ese paciente. La cama entre un paciente que está con un proceso respiratorio, con una enfermedad respiratoria, saliendo un poco del contexto del COVID, teníamos un paciente con neumonía, ¿podemos tener en la misma habitación una persona sin neumonía? Sí, podemos tener, pero tenemos que respetar la distancia de 1,5 metros que tiene que haber entre cama y cama. ¿Para qué? Para evitar que la persona que tosa, estornuda, lo que sea, enferme a la persona que está en la cama de lado. Entonces, con esta distancia yo ya disminuyo el riesgo de contagio. Si yo como enfermera voy a ir a trabajar con este paciente y lo voy a tocar porque tengo que hacer los controles de signo vital, le tengo que hacer una nebulización, le tengo que colocar un medicamento, lo tengo que aspirar secreciones, cada vez que voy a tocar voy a tocar al paciente o voy a tocar cualquier elemento que esté en el entorno del paciente, después me tengo que lavar las manos, descontaminar. Si tengo guantes, me tengo que sacar los guantes, lavarme las manos, desinfectar todos los elementos que utilicé con ese paciente antes de utilizar con el otro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada puerta de salida que tenga este paciente hay riesgo de que microorganismos que están dentro de su cuerpo salgan al exterior. Y si yo manipulo esto y después voy a tocar un paciente que no esté infectado o voy a tocar las puertas de entrada de los pacientes que no están infectados, ahí hay un riesgo alto de transmisión de infecciones. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, sigamos. Sí, profe. Sí, profe, Entonces, acá hay un cuadrito que yo después le voy a escanear, o sea, toda esta información que yo le estoy dando acá está en la bibliografía, así que yo después le voy a escanear, como hacemos siempre, y le voy a subir. Entonces, acá vemos reservorios, el reservorio es humano, puerta de salida y vehículo de transmisión. Cuando hablamos de los reservorios, decimos que pueden ser respiratorios, que puede ser el tracto digestivo, que puede ser la vía urinaria, que puede ser el aparato reproductor o la sangre. En cualquiera de estos reservorios, o sea, hoy por hoy nosotros sabemos que en la vía respiratoria es un reservorio para el COVID. O sea, el COVID, ¿dónde se aloja? Se aloja en la vía respiratoria. Entonces, cuando la persona tose a través de la nariz, a través de la boca, estas traqueotomías son orificios que hay en la tráquea para que la persona pueda respirar, ya lo van a estudiar más adelante. Pero sabemos que acá tenemos una puerta de salida. El reservorio es la vía respiratoria. Yo estoy enferma, tengo el virus dentro de mi cuerpo. Y la puerta de salida mía van a salir a través de estos orificios. Acá hay una interrupción de la piel. Las fosas nasales, la boca o en el caso de la traqueotomía. Por cualquiera de estos lados puede llegar a salir. ¿Y cómo sale? De esta manera, como dice acá, el vehículo de transmisión, a través del estornudo, hablar, secreciones, moco, las secreciones de los tubos, bueno, esto más que nada en el caso de los pacientes que están con ventilador mecánico.
En el tracto digestivo, sabemos que también tenemos reservorio, hay infecciones que también se alojan en el aparato digestivo y que también van a salir a través de la boca, van a través del ano, que es la última porción del intestino, y otros orificios. También pueden salir a través de heridas abdominales. Entonces, esto, por ejemplo, a través de la boca, el vómito, la materia fecal, no siempre la materia fecal y el vómito van a tener agentes infecciosos, pero sí hay enfermedades que son, por ejemplo, de contagio fecal anal, o sea, a través de la materia fecal contaminada o de los fluidos corporales contaminados, se pueden transmitir microorganismos hacia el exterior. Y esto van a salir a través de la saliva, del vómito, las heces, la materia fecal, a través de los tubos de drenaje nasogástrico, la zona nasogástrica se pone en la nariz para alimentar, algunos tubos que se pueden poner de drenaje también en el abdomen, también líquido que salga dentro de un cuerpo, de un tracto digestivo que esté infectado, ¿no? A través de las vías urinarias, como dice acá, del meato urinario y otros orificios. El meato urinario es por donde sale la orina. Las vías urinarias, a través de la orina, de las ondas vesicales, por eso también la manipulación de estos dispositivos que son para poder evacuar la vejiga en el caso que la persona no pueda hacerla por sí sola. En el aparato reproductor, a través de la vagina y a través del pene, hay muchas enfermedades que son de origen venéreo y que sabemos que son de contagio a través del contacto sexual. O sea, por ejemplo, ¿conoce alguna enfermedad usted que sean de transmisión sexual? Sí, profesora, la sífilis. La sífilis una, La hepatitis, la hepatitis, HIV, la gonorrea, la gonorrea, el el VIH. HIV. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir justamente, está en una persona enferma, sin tratamiento, a través de el contacto sexual y los fluidos que salen, ya sea el semen, el flujo vaginal, bueno, y la orina también, ¿no? A través de la sangre, heridas abiertas, punciones. Acá tenemos que tener mucho cuidado como agente de salud cuando trabajamos también. Manipulamos agujas, por ejemplo, para colocar una venoclisis, un inyectable, sacar sangre, colocar sangre. Cada vez que estamos en contacto con la sangre, estamos en contacto con elementos que son cortopunzantes, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo me llego a pinchar con una aguja de una persona que tiene una enfermedad en la sangre, como puede ser, por ejemplo, la hepatitis C, yo voy a correr el riesgo de adquirir esa enfermedad. Por eso también son enfermedades que cuando, accidentes laborales que cuando suceden que yo me pincho con una aguja de un paciente, tengo que denunciarlo para que se me hagan estudios retrovirales para ver si me pude haber contagiado, si la persona que está, con la cual yo me pinché con su aguja estaba enferma en ese momento. Así que bueno, estos son los reservorios entonces, los reservorios y las puertas de salida. O sea, está contenido dentro del cuerpo, en cualquiera de estas partes, y puede salir a través de todos estos, hacia el exterior, y a través de un vehículo llegan hacia otro que va a ser el huésped susceptible. Los modos de transmisión, dice, pueden producirse por diferentes vías. El contacto directo es por decirlo así, el más directo de todo, ¿no? O sea, yo voy, toco un elemento que está contaminado, me contamino la mano, me contamino yo, estoy cerca de una persona que está enferma y yo toco un elemento que está contaminado y a través de mi mano se termina convirtiendo en un vehículo. ¿Por qué? Porque yo después con esas manos contaminadas, si no me las lavo, puedo llevar ese elemento de un lado al otro. Entonces, el contacto directo. La persona infectada y el huésped están en un contacto directo. Y después habla abajo de todo que dice un contacto indirecto cuando son fomites u objeto contaminado. Los fomites son los elementos inertes, por ejemplo, decimos un fomite, una mesa, una tijera puede ser un fomite, un teléfono, yo puedo agarrar un teléfono. Hoy por hoy nosotros no podemos usar el teléfono de cualquier persona como a veces teníamos costumbre de decir, ¿me prestás para hacer una llamada? Tomá, ya no, porque sabemos que si la persona puede estar enferma de COVID, me contamina el teléfono yo lo voy a apoyar en mi cara, lo voy a tener al lado de la boca, entonces, si ese teléfono está contaminado, yo corro el riesgo de autoinocularme, de infectarme con ese elemento que está contaminado. Por eso es importante que los teléfonos que usamos en las instituciones o en los lugares de trabajo para aquellos que trabajan, tenemos que mantenerlo alejado de la cara y lo tenemos que descontaminar. Por ejemplo, si yo trabajo
qué sé yo, en un banco, o trabajo en una oficina, o trabajo en un lugar donde hay un teléfono que lo usamos todo, y hoy yo tengo que tener este cuidado. ¿Por qué? Porque ese teléfono puede ser un fomite donde puede alojarse un microorganismo y de acuerdo a la característica del elemento puede llegar a vivir horas, puede llegar a vivir un día, puede llegar a vivir 2 días, hasta que se limpie o se descontamine. Por eso también es importante la limpieza y desinfección de todos los elementos. Entonces, puede producirse a través del contacto, mediante un vehículo, como habíamos dicho. Este vehículo pueden ser también alimentos, aguas y sangre. A través del aire, estas partículas, polvo, o sea, cuando yo toso, cuando yo estornudo, hay microorganismos que pueden quedar suspendidos en el aire por mucho tiempo. Por ejemplo, el virus de sarampión puede estar hasta 2 horas flotando en el aire, porque son partículas muy pequeñas. Entonces, si yo entro a un ambiente donde hay una persona que está enferma de sarampión y yo no tuve sarampión, no estoy vacunada de sarampión y entro sin ninguna precaución, bueno, yo corro el riesgo de contagiarme de sarampión. Estas son gotitas que quedan suspendidas en el aire y que cuando uno respira pueden ser inhaladas por el huésped. Entonces, bueno, esto es la contaminación a través del aire. También puede haber la transmisión a través de un vector. ¿Se acuerda que habíamos hablado de las enfermedades donde interfieren o donde intervienen los animales, por ejemplo, o los insectos? Estos animales, por ejemplo, que están infectados, como es, por ejemplo, a ver, ¿conocen alguna enfermedad producida por un insecto infectado? El dengue puede ser. El dengue es uno, Sí, sí. sí, el del mosquito. Y hay uno que es muy conocido, que hasta hicieron una ¿El película y Chagas todo. puede ser, El profe? Chagas, exactamente. Porque el Chagas no solamente te pica, sino que después te defeca en la picadura. Y ahí cuando te defeca es cuando te manda este vector, o sea, actúa como un vector donde te manda este microorganismo que te va a enfermar, que después van a producir enfermedades graves en la persona. Entonces, bueno, acá nosotros, por ejemplo, que vivimos, y eso también tiene que ver cuando veamos endemia, y cuando veamos pandemia, y cuando vemos epidemia, vamos a hablar justamente de las endemias con respecto a enfermedades que son propias de ciertas zonas. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos problemas con el dengue, no tenemos problemas con la fiebre amarilla, porque el clima que nosotros tenemos no ayuda a que sea un hábitat natural para que estos animales, estos insectos puedan vivir. No es nuestra zona, no son de nuestra zona, son más bien por ahí de la zona del litoral, de zonas donde hay mayor cantidad de vegetación, humedad, vegetación, la zona de Formosa, la zona de Misiones, la zona de Corrientes, esas zonas donde hay calor, donde hay humedad, donde hay mucha vegetación, hace que sea el hábitat favorable para ello. Entonces, no podemos hablar como que es una enfermedad endémica, no es una enfermedad de nuestra zona, sí es endémica de esa región. Acá nosotros tenemos otra enfermedad endémica, como ya habíamos hablado la vez pasada, de la hidatidosis. La hidatidosis, por ejemplo, es una enfermedad endémica de nuestra región patagónica que no se da por ahí en otras regiones. Así que bueno, entonces mediante un vector, mediante el contacto directo, como habíamos visto, personas infectadas y un huésped por contacto directo, o un elemento que esté contaminado, que esto lo denominamos como fomites. Entonces, ya tenemos el reservorio, ya tenemos la puerta de salida, tenemos los modos de transmisión. Decimos que las rutas y medios de transporte, ¿no? Vendrían a ser como medio de transporte. ¿Cómo sigue ese camino para que sale de un lado y se mete en otro? Porque pasa esto, así a grandes rasgos, sale de una persona enferma, sale de un huésped, de un reservorio, y se transmite o se disemina hacia otro que está sano o que es susceptible. Entonces dice, contacto directo persona a persona, contacto físico entre la fuente y el huésped. Y acá habla algunos ejemplos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, la epidermidis y el herpes simple. La hepatitis A sabemos que también es un virus que altamente contagioso, que se da mucho por ahí en poblaciones, como por ejemplo en las poblaciones escolares, en la casa misma. O sea, es contagioso, tenemos que tener un cierto cuidado con los elementos que compartimos, porque sabemos que también acá la forma como nos podemos contagiar, de contacto directo, como dice, de persona a persona.
Contacto indirecto cuando dice contacto de persona del huésped susceptible con un objeto inanimado. O sea, yo, que soy un huésped susceptible, voy a agarrar un elemento teléfono, que es un objeto inanimado que está contaminado, y ahí me puedo llegar a contagiar. A través de las gotitas, como dice acá, las grandes partículas que viajan hasta 1 metro, entre otras, porque también tiene que ver con esto. Si yo estornudo, si uno ve así cuando alguna persona estornuda, que a veces uno ve los videos y ve como una, inclusive si estamos muy cerca, a veces alguien estornuda cerca nuestro y dice, uy, me mojaste todo, che, me salpicaste la cara. Sentimos como esa llovizna fina, por decirlo así, o esas partículas finas que caen si estamos cerca, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la característica del microorganismo, puede viajar hasta 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, más de eso ya no puede viajar. ¿Por qué? Porque después decanta y cae. Entonces, algunos pueden quedar en el aire flotando, y ahí vamos a hablar de contaminación del aire, que es muy diferente de la contaminación por gota. Por gota es cuando a mí me tosen y me estornudan y yo estoy ahí recibiendo ese estornudo y esa tos. Sin embargo, por aire es cuando yo entro en un ambiente que ya está contaminado el aire y respiro ese aire, y ahí es donde yo tengo el riesgo de contagiarme. Que acá, por ejemplo, habla de una de las enfermedades también muy comunes que conocemos respiratoria, que es la tuberculosis. Cuando nosotros tenemos una persona que está cursando la tuberculosis, tenemos que tener protección de la vía aérea. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a acercar a un paciente a atenderlo y sé que este paciente tiene tuberculosis y está en la etapa de contagio, yo tengo que ponerme un barbijo, y no un barbijo cualquiera. No puedo llevar un tapaboca común, ni puedo llevar un barbijo quirúrgico, que son esos barbijos celestitos que vemos en todos lados, sino que tengo que llevar un barbijo especial, que es un barbijo N95, que tiene 95% de filtrado de las partículas. O sea, va a evitar que el 95% de esas partículas que están en el aire me enfermen a mí. Entonces, eso ya es a través de la contaminación del aire. Después dice, ¿cuáles son las medidas, dice, para reducir el nivel de transmisión? Cuando hablamos de esto, de que, ¿cuáles son las intervenciones que nosotros vamos a hacer en cada uno de los eslabones para o disminuir el riesgo de que otros se enfermen? Tales como, por ejemplo, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar. Cuando hablamos esto de la tos higiénica, que se llama tosen en el pliegue del codo. O si toso dentro de un pañuelo y luego tengo que descartar en forma correcta también. ¿Por qué? Porque esta es una manera de que yo evitar a través de mi tos y de mis secreciones contaminar el medio ambiente, contaminar un teléfono, contaminar una mesa, contaminar una computadora en mi lugar de trabajo. Usar mascarilla cuando se visitan al paciente, o sea, en este caso de que cuando tenemos pacientes con enfermedades respiratorias tenemos que tener este cuidado siempre de que si entra un paciente con neumonía, por ejemplo, siempre que lo vamos a atender, vamos a usar un barbijo para proteger nuestra vía aérea en el momento que el paciente está en su etapa de contagio, porque una vez que ya el paciente está con el tratamiento instaurado y ya la infección está controlada, ya no hay riesgo de contagio. Pero mientras tanto sí tenemos que tener todos estos cuidados. Después usa también el uso correcto, dice correcto uso de preservativo. Esto hace referencia a las enfermedades de transmisión sexual. Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, usamos preservativo para prevenir los embarazos indeseados o para no quedar embarazada. Pero más allá del embarazo, deseado o no deseado, hay un mayor riesgo que son las enfermedades de transmisión sexual. Porque estas enfermedades van a afectar después mi vida y la vida de mi pareja. Así que bueno, es una manera también de prevenir enfermarme. Después dice técnica, procedimiento, protocolos y precauciones para la protección de la población hospitalaria. Dentro de estas técnicas, de toda la población, de toda la gente, del equipo de salud que trabajamos dentro de la institución, es importante. Ante todo, el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental, que después lo vamos a ver bien, cuáles son las técnicas de lavado de manos, qué tipo de lavado de mano hay, pero hoy por hoy el lavado de manos es fundamental. Cuando voy a entrar en contacto con un paciente, con su entorno, yo tengo que ir con las manos limpias. Y cuando termino de atender a ese paciente, me tengo que lavar las manos. Ya sea lo toqué a él, toqué el entorno del paciente, yo me tengo que lavar las manos. Por eso es tan importante cuando hablamos de lavar, tanto estas recomendaciones, lávense las manos, porque hay mucha gente que sale con un par de guantes.
Se pone un par de guantes, va al supermercado, va para todos lados con el par de guantes y dice, bueno, listo, yo con el guante estoy tranquilo porque tengo mi mano protegida. Pero los guantes se contaminan igual. O sea que lo que tengo es un guante contaminado en realidad. Y si yo ese guante contaminado me toco la cara, agarro el teléfono, me como un caramelo, lo que sea, tengo el riesgo de contagiarme o autoinocular si yo estuve en contacto con alguna superficie contaminada y contaminé los guantes. O sea que los guantes no son una protección en ese sentido. Yo lo que tengo que tener cuidado es no tocarme la vía aérea con los guantes que ya están contaminados porque estuve tocando la superficie. Después dice, cambiarse los guantes entre todos los procedimientos. Esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos hablando justamente de ese vehículo de transporte que son nuestras manos o un elemento contaminado donde yo voy a tocar a un paciente que está enfermo, que está infectado y voy a ir a tocar a otro paciente, tengo que tener las manos limpias. Y los guantes, si yo me pongo los guantes, después no me puedo estar lavando las manos sobre los guantes. Hay mucha gente que se lava las manos sobre los guantes, pero las manos no me quedan bien limpias. ¿Por qué? Porque los productos no están hechos para lavar guantes, los productos están hechos para lavarme las manos. Entonces, yo terminé de tener un paciente, tengo que sacarme los guantes, hacer un bollito, descartarlo, se descarta como un residuo patológico en una bolsa roja, y ahí recién me voy a lavar las manos, me voy a poner otro par de guantes limpios y recién puedo atender a otro paciente. El uso de las batas o el uso de los camisolines también es una medida que va a reducir el riesgo de transmisión, sobre todo cuando yo tengo personas que están en aislamiento de contacto, porque sé que a través del contacto yo puedo contagiar de un paciente al otro, entonces lo tengo aislado, ya vamos a ver después las medidas de aislamiento, lo tengo aislado a ese paciente, entonces para evitar contaminar mi ropa, para evitar contaminar, porque estoy en el entorno con el paciente, voy a usar un camisolín, una bata, encima de mi ropa. Entonces, cosa de que yo cuando termino de atender a este paciente, que sé que tiene una enfermedad, la cual la transmisión es a través del contacto directo, me voy a sacar ese camisolín, lo voy a descartar dentro de la habitación, me voy a higienizar la mano y recién voy a poder salir a atender al resto de los pacientes. Así que bueno, y después, bueno, por último dice retirarse el guante inmediatamente después del uso. Yo no puedo salir con un par de guantes de una habitación, ir a otra habitación, ir a la enfermería, me olvidé de algo, voy para acá, para allá, con los guantes, porque es un vehículo de transporte contaminado. Termino de atender al paciente, antes de salir del sector donde estoy con el paciente, me saco los guantes, lo descarto, me higienizo la mano con alcohol en gel si tengo ahí en la habitación, y si no, me voy a lavar a la enfermería con agua y jabón. Así que bueno, esta es una manera de intervención que hacemos como agente de salud para disminuir el riesgo de las infecciones. Bueno, entonces ya vimos el reservuésped, ya vimos el reservorio, ya vimos la puerta de salida, ya vimos los medios de transmisión y ahora vamos a ver las puertas de entrada. Y cuando hablamos de las puertas de entrada, hablamos justamente de que van a ser prácticamente las mismas puertas de salida, porque en las puertas de entrada nosotros tenemos esto, la piel, como yo le decía, que es la barrera más importante que nosotros tenemos de protección ante cualquier microorganismo. Y la rotura de esta puerta va a ser una puerta de entrada. Esta se puede romper a través de una herida, también se puede romper a través de la colocación de una aguja para pasar sangre, suero, lo que llamamos venoclisis o vía periférica, a través de una sonda vesical, a través de un catéter, a través de un catéter central que se colocan en unas venas muy importantes que tenemos en el cuello, a través de un ventilador mecánico, una persona que no puede respirar y tenemos que a través de un tubo suministrarle oxígeno. Todos estos dispositivos van a ser puerta de entrada. Y acá es donde hay un riesgo porque si nosotros manipulamos estas puertas de entrada con las manos sucias o manipulamos con algún elemento contaminado, hay un riesgo de que yo introduzca un microorganismo dentro del huésped y así es como se producen las infecciones cruzadas. Entonces dice, la barrera para los agentes infecciosos más importante es la piel y cualquier rotura puede ser puerta de entrada. Sin embargo, podemos decir que los microorganismos a menudo utilizan las puertas de entrada las mismas que salida. O sea, esto es lo que hablamos, así como abandonan el reservorio, también pueden ingresar al huésped susceptible. O sea, pueden entrar a través de la vía aérea, pueden entrar a través de la boca, pueden entrar a través de la vagina, pueden entrar a través del ano, pueden entrar a través de cada orificio que hay dentro de mi cuerpo, puede entrar un microorganismo. Sí, a través de las relaciones sexuales, si yo estoy con una persona enferma,
su órgano sexual va a ser su puerta de salida y el mío va a ser puerta de entrada. A través de la vía respiratoria, si yo estoy con una persona que está enferma con una enfermedad respiratoria, tos, estornuda y está segregando materia infecciosa a través de las vías aéreas y yo no respeto la distancia y no tengo la protección adecuada, van a ingresar a través de mi vía aérea ese microorganismo y me van a terminar de enfermar. Esas van a ser las puertas de entrada. Y por último vemos el huésped susceptible. Cuando hablamos del huésped susceptible, justamente hablamos de esta persona que tiene estos factores y son aquellos afectados por uno o más factores que lo hacen propenso a las infecciones. Bueno, ya habíamos hablado de la edad, hablamos de acá está más escrita la palabra, de la herencia, hablamos del estado nutricional, hablamos de los tratamientos a la cual la persona puede estar sometida. Todo esto son factores predisponentes para que la persona se infecte. Cuando hablamos, por ejemplo, de el estrés emocional, el estrés físico, el estado general de la persona, una persona que está mucho tiempo internada, una persona que lleva mucho tiempo postrada, una persona que no se alimenta por sí sola, una persona que no se alimenta bien, una persona que quizás hay que alimentarla a través de una zona nasogástrica porque no puede tragar, no puede deglutir, porque quizás tuvo una enfermedad, un infarto cerebral y quedó postrado, no puede alimentarse por sí solo. Todo esto va a hacer que ese huésped sea susceptible. Ahí tenemos una persona con mayor riesgo de infectarse. Por ejemplo, habla también de los tratamientos, de la radioterapia, que son los tratamientos que se usan para el cáncer, algunos medicamentos antineoplásicos, que son medicamentos que se usan también para combatir el cáncer, que hacen que también afecten mi sistema inmunológico. Y al estar mi sistema inmunológico afectado, yo tengo un mayor riesgo de enfermarme. Los procedimientos invasivos. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos? Si a mí me sacan una muela y me dejan un orificio ahí donde tenía esa muela, tengo que tener ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me pongo a comer, el odontólogo dice, bueno, te saca la muela, no mastiques de ese lado, te ponen un algodón, ahora no mastique, después tenés que tener cuidado, estar rico o no, tenés que hacer esto mucho con este elemento, pero ahí yo tengo una herida abierta dentro de mi boca, y si yo me pongo o empiezo a hacer cosas que no tengo que hacer, tengo una herida abierta ahí, y ahí corro un riesgo de infección. Entonces, eso es son procedimientos invasivos, la colocación de una sonda, como yo le había dicho. Por ejemplo, si yo me realizo un tatuaje en el brazo también, por ejemplo, y no se toman todas las medidas de precaución de la limpieza, desinfección y asepsia de los elementos que se están utilizando para hacer eso en mi piel, yo a través de esa piel también puedo adquirir una infección. Y a veces son infecciones pueden ser graves. Entonces, hablamos también de enfermedades pulmonares crónicas, como por ejemplo los pacientes que tienen asma, los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen POC, son todos pacientes que tienen una mayor predisposición a adquirir infecciones cuando están en el hospital. Los quemados, como ya habíamos visto, las quemaduras también, porque la quemadura lo que hace es quitarme esa protección de la piel que yo tengo, que es una barrera entre el agente infeccioso y mi cuerpo. Las enfermedades vasculares, las periféricas, la diabetes, por ejemplo, también son enfermedades que hacen que un huésped sea más susceptible que otro. Dice, a través de las intervenciones eficaces podemos romper o interrumpir la cadena de infección. Cuando hablamos de todas estas actividades que nosotros como agentes de salud tenemos que hacer y que conocemos para interrumpir esta cadena, para disminuir el riesgo. Dice, los microorganismos que encontramos dentro del hospital proceden básicamente de dos fuentes. El hombre, o sea, el otro paciente, o puede ser también el personal sanitario, las visitas y el medio ambiente que lo rodea. O sea, estos son los dos grandes reservorios que hay. El hombre, que es el otro, el que contiene un microorganismo, yo que estoy enferma, el de la cama de al lado que está enfermo, la persona que me está atendiendo que puede estar enferma, porque también me puede contagiar a la persona que me atiende. Si yo hoy no tengo COVID, me voy a internar porque me tengo que operar y resulta que me atiende un enfermero, me atiende un médico que está enfermo, también me pueden contagiar ellos a mí. Entonces, siempre el reservorio va a ser, en este caso, por ejemplo, humano, el hombre se toma como el mismo paciente, el personal sanitario, la visita,
Y bueno, y el ambiente es importante porque cuando hablamos de limpieza y desinfección de superficie, todo lo que nos rodea, todo lo que rodea la unidad paciente o el sector donde se encuentra el paciente tiene que ser limpiado y desinfectado de la forma correcta para disminuir el riesgo de infecciones. Las intervenciones de enfermería. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería? Esto es importante, lo tenemos que saber, chicos, y siempre lo estamos preguntando en los trabajos prácticos, siempre lo estamos preguntando en los exámenes. Es importante que sepamos cómo actuamos o cuáles son las intervenciones que vamos a hacer nosotros para disminuir estos riesgos. Dice, el agente etiológico, asegúrese que todos los elementos en contacto con el paciente se limpien y desinfecten o esterilicen. O sea, si yo de repente uso una caja de curación para hacer una curación a un paciente que tiene una herida infectada, yo esa caja de curación tiene que llevar un proceso no solamente de limpieza y desinfección, sino que se esteriliza, que después vamos a ver cuáles son los métodos de esterilización, pero tengo que eliminar todo microorganismo que pueda llegar a haber sobre este elemento para evitar contagiar a otro. Después habla de los reservorios, habla de la higiene personal del paciente, desinfección de la piel, antes de procedimientos invasivos, manipulación correcta de las heces y orina y los fluidos. Eso también es importante, está mal escrita la palabra acá, heces, la materia fecal, la orina y cualquier fluido corporal que salga del reservorio y pueda ser un contaminante para un huésped susceptible. Las puertas de salida es evitar hablar, toser, estornudar sobre heridas o usar barbijo si es necesario. Los medios de transmisión, el lavado de mano entre paciente y paciente, que esto ya lo habíamos hablado, siempre lavarnos, respetar los 5 momentos del lavado de mano, lavarnos la mano antes de tocar al paciente, lavarnos la mano después de que tocamos el paciente, después de que tocamos el entorno del paciente, también es importante que nos lavemos la mano. Después dice, antes y después de tocar su entorno, el uso de los elementos EPP, el uso de los elementos de protección personal, el camisolín, el guante, el barbijo, botas si hacen falta, cofia si es necesario, todos los elementos que sean necesarios y que me brinden una barrera o una protección entre ese microorganismo y yo. Las puertas de entrada, dice seguimiento riguroso de las técnicas estériles, los procedimientos invasivos, o sea, cuando vamos a colocar un inyectable, tener las manos bien limpias, desinfectadas, hacer una correcta asepsia sobre la piel del paciente, donde voy a colocar ese inyectable con todos los cuidados que tengo que tener, si voy a colocar una vía, vamos a hacer tratamiento, medicamento, todo lo que hagamos con el paciente, sabemos que hay un riesgo ahí de contaminación de las puertas de entrada, por lo cual tenemos que hacer todo de la manera más limpia y aséptica posible. Después dice, huésped susceptible, objetos personales de uso exclusivo. Bueno, esto también es importante, ¿por qué? Porque, como decíamos, cada paciente va a tener sus elementos, ya sea para higienizarse, ya sea para, cuando hablamos, por ejemplo, de chata, papagayo, cualquier elemento que usa este huésped o esta otra persona, tienen que ser de uso exclusivo de ese paciente. Y cuando yo lo voy a compartir con otro, o el paciente se fue y va a quedar para uso de otro, tienen que ser limpiado y desinfectado de la forma correcta. Después también dice, habla sobre la dieta equilibrada, el nutriente, conservar la integridad. O sea, todo esto hace que la persona esté descansada, que esté bien nutrida, que esté alimentada. Su estado general también tiene que ser bueno, porque no es lo mismo una persona que está postrada mucho tiempo, una persona que por ahí tiene poca masa muscular, una persona que está desnutrida, y ahí va a tener un mayor riesgo de infectarse a una persona joven, una persona vigorosa, una persona que hace actividad física, que se alimenta bien, que descansa bien. También todo esto va a hacer que la persona sea menos susceptible. Y después habla de la inmunización preventiva, que esto es lo que vamos a ver después con Silvia, lo que es la inmunización. La inmunización tiene que ver con las vacunas, o sea, las vacunas que yo como agente de salud o nosotros como sociedad, sabemos que llega la época estival en que empiezan a aparecer las gripes en el otoño, ya acercándonos al invierno, y todos nos vamos a colocar la vacuna de la gripe. Las personas mayores de 60 años o que hayan tenido neumonía tienen que colocarse también la neumocóxica, la vacuna contra la neumonía, y son todas medidas preventivas, porque son enfermedades que se pueden prevenir a través de la vacunación. Y por último, acá hay un ejemplo de una cadena de infección. Esta cadena de infección es de un microorganismo que causa una enfermedad que se llama cólera. El agente infeccioso es el entero, que dice acá,
la toxina del Vibrio cholerae, Vibrio cólera, así se llama este virus que produce esta enfermedad. El reservorio es un animal infectado. La puerta de salida sale a través de este agente infeccioso que está enfermo, sale a través del aparato gastrointestinal, se transmite a través de los alimentos que pueden estar contaminados. Una de las grandes epidemias que tuvimos de cólera en nuestro país fue a través del agua también contaminada, que se puede llegar a dar, como dijimos, agua, alimento, aire, animales que pueden estar contaminados. Entran a través de la puerta gastrointestinal. Si yo estoy tomando agua que está contaminada, entra a través de mi boca, a través de mi tracto gastrointestinal. Soy una persona susceptible, soy un huésped susceptible, y así es como voy a adquirir esta enfermedad que también tiene un alto grado de contagio. Así que bueno, ese es un ejemplo. Está bueno que podamos buscar ejemplos y podamos también ir comparando y viendo cómo se da todo este proceso para que de un agente enfermo pase a un huésped susceptible, y cómo se dan todos los caminos para que se produzca la enfermedad. ¿Podés detener la grabación, por favor?